Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy estaré hablando específicamente de la moneda de 1969, el Lincoln Cent, y que algunas han alcanzado un precio cerca de $60,000 y de hecho los he visto mucho más que 60,000, pero esto fue allá hace un tiempito atrás, unos cuantos años atrás. Y lo más importante es saber cómo identificar si es una duplicación de dado, como un tipo de error, o es una duplicación de máquina. Hay dos tipos de errores. Por lo tanto, presten mucha atención a las imágenes, que también, si usted desea verificar sus monedas, pues los animo que se compren una muy buena lupa, bueno, de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a los ojos bellos que usted tenga, porque yo estoy media cegata, yo necesito una de 16X para tener una mejor visión a la hora de observar detenidamente las monedas. Y si le gustan mis videos educativos y todavía no se ha suscrito, los animo a que lo considere. Y favor de activar la campanita para que le envíen notificación cada vez que coloco un nuevo video. Yo siempre les voy a mencionar que recuerden que les voy a dejar plena información aquí abajito del video en la cajita de referencia para que puedan leer más abundantemente de algunos temas numismáticos. Y empecemos diciendo lo que es un verdadero troquel doble, que es una variedad que se crea durante el proceso de fabricación del troquel. Y como resultado, la duplicación aparecerá en cada moneda sacada de ese dado. Y en el pasado los errores de doble troquel eran a menudo mucho más dramáticos debido al proceso en el que se creaban los troqueles para ese entonces. Este método a menudo requería múltiples impresiones de un centro de trabajo. No es como ahora que están más modernos, ¿no? Tienen maquinarias mucho mejores. Pero antes era otro tipo de trabajo que ellos hacían. Por lo tanto, para impartir el detalle en un troquel, pues requerían múltiples impresiones. Si el cubo o el troquel se movieron durante ese proceso, pues entonces el troquel terminando presentarían dos impresiones distintas y por eso es que se ven dobles, con separación entre ellas. O sea que se duplicaría, muchas veces se duplica el diseño o tal vez las letras o los dígitos. Y en este caso, con la moneda de 1969, el Lincoln, acuñado en San Francisco, es una de las monedas más solicitadas cuando se trata de troqueles duplicados. Y el anverso del troquel doble de 1966S es uno de los troqueles dobles más buscados por los coleccionistas. De hecho, los ejemplos sin circular se han vendido, como dije al principio, cerca de los 60,000 y los he visto mucho más. Y ustedes mismos pueden ir a Google y pueden buscar esa información. Por otro lado, la duplicación de máquina, que es completamente diferente a la duplicación de dados. Este tipo de duplicación, que también se conoce como duplicación por impacto, expulsión, estante o desplazamiento, no es el resultado de duplicar el diseño del troquel. Más bien, este tipo de duplicación ocurre cuando el dado acuña o golpea un planchet. Si el dado no está bien asentado, pues puede moverse levemente o rebotar durante un golpe o una acuñación, creando un doblado plano similar a un estante. Y este efecto será diferente en todas las monedas acuñadas, por lo que técnicamente no es una variedad, sino más bien es un error llamativo. La duplicación mecánica pues pudiera parecer, lo pueden ver en fecha, como lo están viendo en pantalla,
en el acuñamiento de sécala, o sea, las letrecitas debajo de la fecha. Y también esta duplicación mecánica pudiera aparecer en las otras monedas donde está la palabra Liberty. La duplicación mecánica también puede aparecer en el perfil de Lincoln, aunque la duplicación mecánica también puede aparecer junto con la duplicación en un verdadero dado duplicado. Estos datos que les proveo es bien importante porque ayer da la casualidad que me escribió una nueva suscriptora y me indicó que era nueva con todos estos temas numismáticos. Por lo tanto, es importante que mencionemos la diferencia de una duplicación de dados y la duplicación mecánica porque cada día vienen más personas que les interesa más estos temas numismáticos. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si todavía usted tiene alguna duda, favor de escribirme en la sección de comentarios. Por lo general, yo leo todos los comentarios. Y vamos a aclarar, si usted tiene una pregunta, por favor escriba su duda completa, porque en ocasiones me dicen, yo tengo tal moneda, pero eso es todo lo que me escriben. O sea, no sé el propósito, si es una pregunta. La verdad es que no sé exactamente qué me quieren decir y me gustaría pues dar una explicación completa, ¿verdad? Porque no me gustaría nada más dejar un dedito arriba para que sepan que leí el comentario. Me gustaría abundar más sobre esa duda o sobre esa pregunta. Por lo tanto, traten de escribirlo completito su pregunta para yo poder dar una explicación. Si usted ha llegado hasta aquí en el video, apreciaría que me hiciera un comentario. También, si le gustó este video, pues agradezco mucho, ¿verdad? Los deditos arriba que me puedan expresar, que me puedan dar, mejor dicho, y sobre todo que compartan mi video en sus redes sociales. Así todos nos beneficiamos de este video, ¿verdad que sí? Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.